Nuestra invitada es la doctora Carola García de Vinuesa, Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla. Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, su formación y su vida profesional le han llevado al Reino Unido y Australia y se ha convertido, sin ninguna duda, en una inmunóloga de primer nivel mundial. Doctora García de Vinuesa, enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que tiene que sentir algo especial, tiene muchos reconocimientos, pero hombre, que sea profeta en su tierra, creo que es un poco especial. Sin ningún lugar a duda, este es el premio más especial que he recibido. Me gusta que sea España, me siento muy cerca a España y yo creo que es el único premio que he traído aquí a toda mi familia. Han venido mis hijas de Inglaterra y bueno, mi madre. La verdad es que me sorprendió mucho y me hace muchísima ilusión. Vamos a ver algún dato de su biografía. Nació en Cádiz, que prefiera sitio para nacer. ¿Por qué estudió medicina? ¿Fue vocacional? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento decidió de niña? Yo quiero ser médico. Pues la verdad es que no lo tenía muy claro. De hecho, dudé si hacer físicas o matemáticas, pero bueno, conocí a médicos que estaban trabajando en temas de cooperación internacional y bueno, son momentos así un poco de juventud y me hacía ilusión pensar en trabajar algún día con Médicos Sin Fronteras y la verdad es que lo hice sin pensarlo mucho porque luego me he dado cuenta que a mí me va más y me estimula más, bueno, la investigación muy fundamental que la práctica clínica, pero en su día, pues, como, bueno, probé a hacer medicina y aquí estamos. Bueno, luego hablaremos de sus hijas que han seguido eso, de las matemáticas y la física. Se aumenta la familia con las ganas. En la carrera se fue, lo ha dicho, a ayudar, pero no a cualquier sitio. Era leprosería en Calcuta, se fue a una zona rural de Ghana. La medicina para resolver los problemas de la gente. ¿Por qué en ese momento, en plenos estudios, cuando había acabado la carrera, decidir un sitio que no es precisamente fácil, ¿no? Para ver lo que era la medicina? Sí, bueno, porque era mi ilusión. Yo creo que por eso había hecho medicina. Pensé que era una manera bonita de contribuir con tu trabajo y luego también aprendí mucho. Fueron experiencias que a mí me aportaron mucho. Conocí a gente excepcional y bueno, eso reforzó un poco en ese momento mi deseo de ser médico y de llegar a poder, bueno, hacer hacer algo que tuviera impacto, ¿no? Pero también es verdad que cuando estaba en estos proyectos, parte de lo que veíamos era que la medicina todavía no tenía respuestas, ¿no? No se podían tratar las meningitis meningocócicas, ni la malaria, ni la lepra. Y también pensé que, bueno, que la investigación podía aportar donde todavía no llegaba la medicina. Entonces yo creo que eso también fue parte de lo que en su momento me impulsó a seguir una carrera también más fuerte de investigación. Me ha sorprendido su biografía que usted decidió, para formarse mejor, irse a Inglaterra. Tampoco es Sí, algo que hagan los chicos jóvenes. ¿Por qué sí, la formación anglosajona? ¿Por qué Inglaterra? Y luego, ¿por qué Australia, donde ha estado 20 sí. años? Pues mira, conocí a médicos que habían trabajado para organizaciones internacionales, bueno, tipo Médicos Sin Fronteras, pero alguna otra, y nos recomendaron Inglaterra porque decían que era un país donde los médicos aprendían muy rápido, adquirías pues muchas herramientas muy útiles en países del tercer mundo. Luego también me di cuenta, estando en estos hospitales de Inglaterra, que es que no tenían suficientes médicos, hay que decirlo todo, y aprendía a presión y sin mucha supervisión. Y es verdad que en poco tiempo allí, pues en estos hospitales hacías de todo, pero no estoy segura de que fuera el mejor método de entrenar a un médico joven. Pero bueno, De una beca la llevo a Australia. De un sitio la llevo a otro. sí, allí hice mi doctorado y me dio una beca la Wellcome Trust, donde podía elegir dónde ir durante 3 años para hacer una investigación, bueno, la daban para médicos que querían seguir haciendo investigación y acabé en Australia. Bueno, hay un momento en que lo ha mencionado antes, que decide que eso del médico está muy bien, pero que lo suyo era investigar, que era la inmunología. ¿En qué cambió su vida en aquel momento? Porque es un cambio brutal. Es decir, Sí, la imagen que tenemos del médico pasando consulta y decir, sí, no, no, sí, yo quiero investigar, quiero sí. investigar. Bueno, pues fueron una mezcla de dos cosas. Por una parte, un poco la frustración de ver que la medicina no tiene todas las respuestas y que a lo mejor se puede contribuir con un granito tratando a un paciente, pero
En ese momento no funcionaban las vacunas, por ejemplo, contra muchas enfermedades de estas infecciosas y pensé que la investigación podía contribuir y a mí me gustaba la idea de poder resolver preguntas importantes. También, por otra parte, también tengo que admitir que me estresó en la práctica médica en el Reino Unido, pues porque las condiciones no eran idóneas. Y lo vamos a dejar aquí porque tampoco quiero ser demasiado crítica con un país que luego se ha portado muy bien conmigo. ¿Qué significa para usted investigar? ¿Qué sentido da su vida o dio su vida? Ya he explicado por qué, pero ¿qué Sí, sentido le dio a la vida? Porque es una forma de vivir totalmente diferente, sí, esclava, poco agradecida, sí, mucho equipo, mucho trabajo y a veces poco reconocimiento social y profesional. sí. Bueno, yo tengo que decir que a mí me ha dado muchísima satisfacción. Es una carrera con la que he disfrutado muchísimo. Hay gente que no se puede creer que te guste trabajar por las noches y en fin de semana en proyectos, pues son proyectos que me apasionan. Es decir, que igual que me costaba mucho hacer guardias en el hospital y a las 5 el día que tenía que salir me iba pitando, no haciendo investigación se me pasan las horas y no me doy cuenta. O sea que yo siento que a mí me va y me gusta. Es verdad que hay cosas difíciles y frustrantes y momentos bajos y más inseguridad, por supuesto, pero me ha encantado y me sigue gustando pues probar ideas, diseñar experimentos, trabajar con gente, equipos, los descubrimientos. No hay nada más emocionante que el momento que descubres algo nuevo. Y bueno, pues muy bonito. Bueno, hablando de descubrimientos, yo imagino que Sí, la primera vez siempre es un poco especial y sí. me gustaría que me hable del ratón San Roque. Bueno, pues mira, fue mi primer descubrimiento así significativo. Estábamos intentando entender los genes que causan autoinmunidad y en ese momento, como no teníamos la secuencia del genoma humano, empezábamos en ratón. Y después de mucho trabajo y 3 años de intentar secuenciar muchísimos genes para intentar entender un fenotipo, pues encontré una mutación en un gen que no tenía nombre. En ese momento todavía no se conocían todos los genes. Entonces, bueno, es un privilegio poder dar un nombre a un gen y le di al gen el nombre de Rocky y al ratón San Roque. Y bueno, pues también lo tengo que admitir porque esto todavía me da la risa. En su momento pensé que San Roque era un santo español, porque claro, en Cádiz era todo San Roque por aquí, San Roque por allá. Luego me di cuenta que era francés, pero para entonces ya habíamos publicado el artículo y ya se quedó con San Roque y el gen Rocking. Leyendo su vida, las cosas que ha dicho y que he tenido oportunidad de leer, yo cuando era niño oía la palabra inmunología. Sí. Eso es muy reciente, ¿no? Pero ha cambiado la historia de la medicina realmente. Mira, yo creo que la ha transformado profundamente, desde las vacunas, que han sido el mayor logro de salud pública. Se han salvado más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, solo en vacunas contra 14 enfermedades infecciosas, hasta recientemente, pues por ejemplo, el éxito de la inmunoterapia. La supervivencia de los cánceres pues ha aumentado exponencialmente y ahora cánceres que eran incurables se están curando gracias a tratamientos que reactivan nuestro propio sistema inmune a luchar contra los tumores. Hay muchos más ejemplos, pero yo creo que estos dos son fundamentales. Le decía que de niño no había hablado de la inmunología y ahora todo el mundo sabemos que se llaman las células T, las células TFH, las terapias celulares, las nuevas terapias Sí. que se están investigando, en qué punto nos encontramos y cuánto de importante es toda esta forma de trabajar que usted está en ello y es pionera. Pues claramente es un momento de inflexión. Hasta en mi campo, las enfermedades autoinmunes, hay más de 100 enfermedades autoinmunes, hasta hace nada se consideraban todas incurables. Y, por ejemplo, las terapias celulares, estas células que llamamos CAR-T, que se pueden transferir a un paciente, bueno, están dando resultados espectaculares. Se han tratado ahora pacientes con lupus, con miositis, con esclerodermia y pacientes en los que no había mucha esperanza, los tratamientos no funcionaban. Bueno, nunca se puede decir curación porque tampoco llevamos poco tiempo, llevan 3 años, pero la enfermedad completamente revertido y parecen tratamientos, diría yo que, si no curativos, casi curativos. Es un momento y probablemente se puedan aplicar estas terapias a muchas más enfermedades autoinmunes. Este es el ejemplo de las enfermedades autoinmunes, pero luego tenemos el cáncer. Se siguen descubriendo formas nuevas basadas en herramientas inmunológicas de tratar los cánceres que no se pudiera haber soñado con ellas hace unos años. Estamos hablando un poco también de medicina preventiva, medicina personalizada.
que es lo que hoy en día está en boga, que curar enfermedades antes de que salgan. Sí, completamente. Bueno, el sistema inmune es transversal, está implicado en enfermedades de todo tipo. Sí. Lo puede explicar y, sobre todo, estudiar la genética porque los genes controlan nuestro sistema inmunológico y estamos en un campo apasionante. Sí, Si esto está cambiando la concepción sí, tenemos de la medicina sí. actual. Bueno, pues sí, hace, por ejemplo, 10 años la inmunología eran las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes, pero hoy se sabe que prácticamente enfermedades de todos los órganos tienen base inmune. Yo no digo que todas las enfermedades, pero enfermedades en todos los sistemas, desde las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe ahora que la inflamación crónica de células del sistema inmune contribuye a procesos no solo de demencia, sino a otras enfermedades. Por ejemplo, los anticuerpos pueden contribuir a varias enfermedades neurológicas, desde la neuromielitis óptica hasta probablemente la esquizofrenia. Por supuesto, las células B ahora tienen una implicación muy definitiva en la esclerosis múltiple, pero luego también enfermedades cardiovasculares. La aterosclerosis tiene una base inflamatoria. Enfermedades gastroenterológicas. Pues se está viendo que sí, es una especialidad y una ciencia transversal. Yo estoy escuchando muchas veces ahora a los médicos de prestigio, como usted, que si conoces la causa de la enfermedad, que es lo que usted investiga, te adelantas y puedes evitarla. Y también se habla de lo mismo para alargar la vida. La obsesión de todo el mundo es alargar la vida. Sí. Estamos en un nuevo escenario de la salud y de lo que pretendemos como seres humanos vivir más y mejor. Sí, además yo creo que somos muy conscientes de que no queremos vivir más por vivir más años, sino es vivir más con buena calidad de vida. Un médico amigo, una cosa es durar y otra vivir. Justo, justo. Y yo creo que ahora se es consciente y los tratamientos o las vías que se están explorando es precisamente para enlentecer el proceso de envejecimiento libre de enfermedad. Hoy en día hay que hablar de inteligencia artificial y la pregunta inmediata sería ¿qué significa esto en la investigación? Y si con ella, con esa inteligencia artificial, va a ser más fácil y más rápido llegar a resultados para mejorarlas. A ver, por supuesto, y sin ninguna duda ya se está aplicando en casi todos los campos de la investigación y también de la práctica clínica. Ahora mismo lo que ha crecido exponencialmente son los datos. Los datos porque no solo secuenciamos genomas, sino secuenciamos transcriptomas, epigenomas, hacemos proteómica, tenemos unas bases de datos enormes, no solo de cada paciente, pero de muchos pacientes con muchas enfermedades. Esto no se puede procesar manualmente y es la inteligencia artificial la que nos está ayudando a integrar todos esos datos y pues convertir la información en herramientas diagnósticas, terapéuticas y de prevención. Y va a ser, pues ya mismo. Yo creo que hay pocos médicos e investigadores que no utilicen alguna herramienta de inteligencia artificial. Los que la utilizan se quejan de la suciedad del dato, que tienen que filtrar mucho para que sean válidos, ¿no? Me imagino que es un problema. Sí, pero mejora cada día. Cuantas más grandes son las bases de datos, más rápido se entrena el sistema y más veracidad hay en los resultados. Una cosa personal, de investigadora, ¿cómo avanza usted en sus investigaciones? ¿Cómo lo plantea? Para llegar a entender qué causa la enfermedad y, sobre todo, cómo poder combatirla. ¿Cómo es su trabajo? Bueno, planteo algo, ¿cómo trabajo yo? Sí. Me imagino tendrá su equipo, su talento, sus horas, su sacrificio. Sí, trabajamos de varias maneras. Lo primero es, me gusta que hayas mencionado el equipo. Yo no trabajo sola y de hecho yo ahora el trabajo de todos los días lo hacen los miembros de mi laboratorio y tengo la fortuna y el lujo de tener a gente brillantísima trabajando conmigo. Entonces, nos planteamos hipótesis, pero también hay un trabajo muy importante que es lo que llamamos libre de hipótesis, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las investigaciones que estamos haciendo es ver pacientes con formas extremas de la enfermedad, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que se desarrollan ya en un niño, secuenciar el genoma y de forma agnóstica buscar qué mutaciones pueden explicar esa enfermedad. Lo bueno es que hacemos descubrimientos de mutaciones en genes que no se conocen, que todavía causan la enfermedad, y hacemos la prueba funcional, que es introducir esa mutación pues en una célula o modelo animal, hay que decirlo. Los ratones nos siguen sirviendo de forma muy útil para entender el mecanismo de la enfermedad. Y si al introducir la mutación en un ratón desarrollas o reproduces una enfermedad, eso es una prueba definitiva de que hay una causa. Y luego es entender los mecanismos, ¿no? Con una serie de herramientas y de hipótesis. Y pues trabajo de equipo es ir poquito a poco viendo cómo ese gen, esa proteína que funciona mal,
hace que las células no se comuniquen, que los tejidos pues no funcionen, ¿no? Y es un proceso, bueno, pues detectivesco, bonito, emocionante, que luego pues se transforma también en uno de los descubrimientos bonitos que hemos hecho en los últimos años ha sido, por ejemplo, descubrir que el receptor de ARN viral causa lupus, el TLR7. Y ahora ya hay fármacos en ensayos clínicos utilizando un antagonista del TLR7 para ver si se puede tratar lupus en pacientes. Ha dado una conferencia en el Hospital Marqués de Valdecilla, evidentemente un éxito, han estado los médicos, y hablo, como no, del caso que la catapultó mundialmente a la fama, el de Kathleen Folbin. Esa mujer fue condenada, lo recuerdo, a muerte, fue condenada a prisión por la muerte de sus 4 hijos pequeños, estuvo 20 años en la cárcel, gracias a su trabajo quedó libre. La doctora demostró que esas muertes se debían a una extraña mutación genética que provocaba muerte súbita en los bebés. Bueno, me imagino que esto no es que lo cambiara la vida, pero sí por lo menos puso el foco en usted y en su trabajo. ¿Cómo vive? Bueno, también volver a recordar que estas cosas se hacen en equipo, ¿no? Y aunque, bueno, una cosa es descubrir la mutación, pero luego en un proceso de 5 años, que no fue fácil, intervinieron y participaron gentes investigadores de muchos países para cada uno aportar el granito de arena. Bueno, a mí me dio una satisfacción muy grande, aunque ya te digo que me quitó muchas noches de sueño porque el proceso no fue fácil, 2 procesos judiciales donde tampoco y no había... El fiscal general tampoco se lo puso fácil, dejando los informes que tiene mesa durante años, ¿no? Sí, fue difícil, pero también ver que la ciencia puede resolver un caso así, puede no solo cambiar una vida, que oye, pues Kathleen salió de la cárcel y ahora es una mujer libre y con mucho sentido del humor, también tengo que decir que me encanta, pero también ha hecho que se replantee cómo la ciencia puede informar a un sistema judicial y ahora en Australia están considerando, por ejemplo, crear una comisión de revisión de casos criminales que no existía. Hasta ahora solo se podían revisar casos si el fiscal general, que es un cargo político, decide revisar un caso, ¿no? Y tardaron muchos años en poder hacer una revisión judicial. Bueno, pues una satisfacción muy grande, uno de los procesos de los casos pues más bonitos en los que he trabajado, pero que también, como digo, me ha quitado mucho sueño y también ha sido difícil. Como todo el mundo habla de humanizar la medicina, yo me imagino la primera vez que le dio las gracias a esta mujer, me imagino que sería un momento especial, ¿no? Emotivo para las dos. La verdad es que sí, nos encontramos en la primera vez bueno, la vi en la cárcel antes de que hubiera salido y fue un momento duro en tiempos de COVID con mascarilla y yo ya cuando me iba de Australia sin ninguna esperanza de que fuera a salir porque ya el primer proceso judicial no la habían, bueno, parecía que el juez no había encontrado duda razonable. Pero luego cuando ya salió de la cárcel, la Academia de Ciencia Australiana organizó una cena y me acuerdo que coincidimos en el mismo hotel, sin saber que estábamos en el mismo hotel antes de que fuera el encuentro, y me acuerdo en el desayuno viendo a Kathleen y de repente ya sin mascarilla y ya ella con un aspecto fantástico. Fue como, bueno, pues muy bonito, un abrazo muy fuerte, muchas risas, porque eso sí que es verdad que ya te digo, Kathleen ha dejado detrás toda esta tragedia y es una persona con una positividad y una alegría impresionante, muy bonito, muy especial. Bueno, los 4 bebés murieron por lo que es enfermedades raras, digamos, que no son tan raras, porque 10.000 enfermedades raras existen, pero afectan a 400 millones de personas. Es decir, nos parece que es una cosa muy específica y especial, pero no. Exactamente, sí, cada enfermedad en sí es rara, pero una de cada 25 personas tiene una de esas enfermedades raras. No, varias a la vez puede tener, ¿no? Exactamente, que es lo que muchas veces la gente no entiende, que la misma persona puede tener 2 y en una familia puede haber 2 causas diferentes de muerte o de enfermedad, que es lo que hemos visto en el caso de esta mujer, de Kathleen Folbin. Me gustaría conocer la historia del ratón Kika. Pues mira, qué gracia que lo conozcas. Este ratón fue el ratón en el que introducimos la mutación de una niña española que desarrolló el lupus muy joven. Esta niña se llama Gabriela, puedo decir su nombre porque ya ha salido en el periódico y además es una guerrera contra el lupus y una persona excepcional también. Y cuando descubrimos la mutación, esta mutación en el TLR7, para probar qué causaba la enfermedad, la introdujimos en un ratón. Y cuando el ratón desarrolló la enfermedad, yo llamé a Gabriela, le dije, Gabriela, tienes la oportunidad de darle el nombre al ratón.
y ella le bautizó con el nombre de Kika, que era su peluche favorito, un elefantito de peluche que se llevaba con ella a las hospitalizaciones. Y es bonito porque ahora los ratones Kika están en muchos laboratorios de todo el mundo. Hay ahora mucho interés en ver cómo modular a este receptor para tratar el lupus y probablemente otras enfermedades autoinmunes. Hablando de niños, vamos a hablar de sus hijas. ¿Qué pensaban sus hijas? Es que ahora yo me imagino a la cena, cuando eran pequeñas y su madre en la cena les explicaba el descubrimiento inmunológico o en un avión iban analizando genomas. Bueno, la niña estaría de ¿qué hace mi madre? La verdad es que también tengo mucha suerte por las hijas que tengo y la paciencia que tienen conmigo, la verdad. Porque eso es, pero es que lo dices, pero es que es total, ¿eh? Viajes desde Australia de muchas horas con hojas de Excel de estas enormes con muchísimas mutaciones y yo enseñé a mi hija Kira a identificar las mutaciones de nuevo que eran reales. Y hemos pasado horas de avión. Bueno, yo creo que, no sé, me gustaría pensar que incluso disfrutaron un poquito, pero es que ni me atrevo a preguntárselo. Y Carla me pregunta, pero me sigue preguntando a veces, mamá, pero a ver, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has descubierto últimamente? Y me lo dice totalmente. Bueno, es una hija maravillosa. Yo creo que muy madura y sabe, pero me lo sigo pasando muy bien con ellas y tiene mucha paciencia conmigo las dos. Kika y Carla, 17 y 13 años, y su fuerte, lo hemos dicho antes, las matemáticas y la física, no hay tradición, ¿eh? Se acaba de mirar Me gusta que sigan su pasión. La verdad es que las dos van por la rama de ciencias. La mayor, Kira, acaba de empezar ingeniería industrial en la Universidad de Bristol y la pequeña quiere hacer una mezcla entre teleco y filosofía, que ahora hay unas carreras así bonitas que yo creo que son importantes porque ayudan a la gente joven también a pensar, no solo a hacer la computación y la robótica. Ha recibido el Premio Nacional Marqués de Valdesilla de Medicina. Usted tiene muchos premios, todos, pero a mí me llama la atención el que sea miembro de la Royal Society del Reino Unido, fundada en 1665, un club donde figuran Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein o Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué hay que hacer para entrar en este selecto club? Pues mira, la verdad, como siempre muchas veces te sientes yo que pinto aquí, ¿no? Pero bueno, te nomina a alguien que es miembro de la academia y luego hay una votación. Pero aquí también lo bonito es que es un momento bueno para agradecer que yo he tenido a gente mentora o más senior que me han empujado mucho. Yo nunca hubiera pedido que alguien me nominara, pero he tenido a gente que me ha insistido, ¿no? Y ha nominado. Y yo creo que es bonito recordarlo para que todos nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Que veamos la gente joven, la gente que se lo merece y les empujemos. Yo he tenido mucha suerte ahí. He tenido gente que ha confiado en mí, que ha creído en mi capacidad, me ha empujado y en los momentos importantes pues me han nominado para cosas y luego pues no sé, la gente vota, pero bueno, me siento orgullosa, agradecida y a veces también pensando yo no sé muy bien. Pero yo creo que el complejo del síndrome de impostor lo tenemos muchos científicos y probablemente más mujeres. Pero bueno, pues mira, disfrutando del momento y de impostor, gente maravillosa. Tiene por marca España. No sé si echa de menos su tierra, Cádiz. Sé que su madre tiene una casa en Roche y alguna vez igual hasta nos hemos cruzado por la playa. Me imagino que vuelve con la familia. ¡Qué gracia! Y que le gusta ir a tierra. Pues mira, desde que nació mi hija mayor, que ahora tiene 19 años, los 19 años menos uno, que estábamos en China y además había pasado el COVID, hemos ido todos los veranos a Roche. Porque para mí ha sido muy importante que mis niñas tengan raíces, que conozcan no solo España, pero que tengan un vínculo muy fuerte con su familia. Entonces ahí todos los veranos vamos, están con sus 8 primos y primas y la verdad es que es muy especial. Yo estaba pensando cuando vamos a entrevistarla, que es posible que usted se cruce con muchísima gente en la playa pasando, porque ahora todos vamos aquí. Te reconoceré el año que viene cuando te vea por la playa de Roche. Pero claro, digo que me duele un poco que no la reconozcan, porque cualquier influencer tiene más eco que un trabajo de una científica que es fundamental para todos. Y lo digo por una frase que me ha llamado la atención y se la voy a leer. Se ha quejado de que las bases del conocimiento en su campo se ven amenazadas por corrientes no basadas en el rigor científico. Explíqueme esto porque creo que sí es importante para poner las cosas en su sitio. Bueno, yo creo que en este momento estamos viviendo un momento difícil para los científicos. Sabemos lo que está pasando, ¿no? Pues hay que decirlo, en Estados Unidos, por ejemplo, donde se cuestionan algunas de las bases que son incuestionables, ¿no? Por ejemplo,
el éxito de las vacunas y la importancia de lo que es el esfuerzo global, que si interrumpimos esos esfuerzos globales pueden ocurrir cosas catastróficas. Pero en muchas otras ramas, ¿no? Donde yo creo que es una pena que no artículos que se han publicado, el autismo, por ejemplo, está muy demostrado que las vacunas no causan autismo. Ha habido muchísimas publicaciones, muchísimos ensayos clínicos, ¿no? Entonces, tener que volver a cuestionar basado en pseudociencia, pues da pena, es una pérdida de recursos y yo creo que va a causar sufrimiento a largo plazo porque se van a cometer errores. Se suele decir, malos tiempos corren cuando hay que demostrar lo evidente, ¿no? En el caso de las vacunas, por ejemplo. Bueno, la última. En el cierre me quedo con una reflexión suya que me gustaría que me comentara, porque interpreto que es un poco su filosofía de vida. Y decía lo siguiente: déjate llevar por tu instinto, la vida te llevará por caminos que ni siquiera imaginabas, no te estreses porque el azar también cuenta en tus decisiones. Qué bonito, pues sí, yo creo que lo he dicho eso en algún momento, pero no sé dónde. Sí, yo creo que a veces nos agobiamos mucho de pensar, bueno, en momentos donde hay que tomar decisiones y yo miro para atrás y digo, algunas de las mejores cosas que me han pasado han sido por azar y si lo hubiera pensado y planeado mucho más, quizá no me hubieran pasado. Entonces yo creo que a veces es bueno, pues vamos a relajarnos, ¿no? La vida a veces es misteriosa, es mágica, nos lleva por caminos impensables. Vamos a vivir el momento, disfrutar, valorar a la gente con la que trabajamos y con la que estamos y bueno, pues las cosas ya vendrán si tienen que venir o no y bueno, yo creo que es una filosofía de vida que a veces me relaja pensar, mira, no está todo en nuestras manos. Pues doctora, muchísimas gracias, enhorabuena. Es un orgullo para cualquier español saber que hay científicos que representan lo mejor de nuestra sociedad, de la marca España. Y es un placer haber hablado con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.